En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, dice la palabra de Dios así, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. La palabra de Dios dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Vamos a orar, hermanos, primero para empezar. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, mi Dios, por lo bueno que es para con nosotros. Padre, nos ponemos en sus manos, Señor, para que usted hable, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre. Y, Señor, que no sea palabra mía, Señor, sino palabra suya la que salga de mis labios, Padre. Señor, quite este siervo inútil, Padre. Y, mi Dios, usted hable, Padre, lo que quiera, Señor, decirnos a cada uno de nosotros. Mi Dios, solamente les pedimos, Padre, que sea su Espíritu, Señor, quien llegue, Señor, lleve las palabras, Señor, a nuestros corazones. Mi Dios, podamos estar atentos, Señor, a su palabra. Mi Dios, que podamos ser humildes, Señor, y mi Dios, que podamos poner en práctica, Señor, lo que usted nos quiere decir en esta tarde, mi Dios. Padre, nos ponemos en sus manos, le damos las gracias en Cristo. Bueno, hermanos, vamos a ver un poquito lo que el Señor trata de decirnos en nuestras vidas. Hemos sabido, hermanos, la palabra de Dios dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primeramente, aquí vemos, hermanos, que Dios nos está llamando a santidad a cada uno de nosotros, que nuestra manera de vivir sea en santidad. Dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. No deberíamos entrar más en detalles, hermanos, sobre el tema de la santidad. Simplemente con leer este versículo dice: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, verdaderamente estaría por demás dar muchas explicaciones, enfocarnos tanto sobre el tema, sino que nosotros como cristianos deberíamos de tomar este versículo como algo fundamental en nuestras vidas. Porque como hijos de Dios, dice la palabra de Dios que hemos venido a ser nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron. Si antes, hermanos, como decía el himno, ciego fui, porque de las tinieblas me sacó el Señor, decía el himno, estábamos cantando hace ratito. Entonces, todas esas tinieblas, hermanos, toda esa maldad, todas esas maquinaciones que el enemigo tenía en nosotros, en nuestras mentes, en nuestro corazón, muchos de nosotros como cristianos seguimos con ellas, hermanos. No las hemos dejado. Es verdad que, como se dice por ahí, hemos dejado de decir malas palabras, hemos dejado algunos de los vicios y todas esas cosas. Pero ¿qué pasa con las maquinaciones de nuestra mente? Con lo que nuestro corazón trae. El rencor, la malicia que traemos ya del mundo, hermanos. Esas cosas que están en nuestro corazón no nos dejan vivir en santidad. Lo que nuestra mente perversa trae en maquinaciones, lo que el enemigo pone delante de nosotros, no nos deja vivir en santidad. Hoy en día como cristianos, hermanos, tomamos en poco la santidad, el vivir en santidad. Parece no importarnos la santidad, parece no importarnos que Cristo murió por nosotros. Parece no importarnos la palabra de Dios. Dios quiere de nosotros santidad, hermanos. Amén. Dios quiere de nosotros que nos apartemos del mal, que nos alejemos de todo aquello que nos es de tropiezo en la vida cristiana. Pero nos dejamos llevar por los afanes, por
por nuestro corazón engañoso. Y el enemigo nos tiene ciegos. No nos deja ver la luz que es Cristo. No nos deja ver la luz de la verdad. Porque muchas veces leemos las Escrituras y pasamos los textos, pasamos lo que Dios quiere decirnos, porque nos ponemos a leer por leer. No nos ponemos a meditar en lo que Dios nos quiere decir. Y el enemigo está feliz con eso, hermanos. Porque nosotros no estamos mirando lo que Dios nos está tratando de decir. No estamos poniendo atención a la palabra de Dios. Y si nosotros seguimos así, el enemigo está feliz porque nos tiene cegados. Tiene los ojos de nosotros vendados, hermanos. Y así nosotros no podemos vivir en santidad. Necesitamos abrir los ojos, hermanos. Necesitamos ver esa luz que es Cristo. Pero no solamente ver, no solamente conocerla, sino poder vivir en ella. La santidad en el cristiano, hermanos, debería ser importante en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Porque podemos vivir en santidad mientras estamos en la iglesia. ¿Por qué mientras estamos en la iglesia? Porque sí, gloria a Dios, cantamos himnos, escuchamos predicación, oramos, leemos la palabra. Y sí, es un momento de santidad porque estamos apartados de las cosas del mundo, estamos aquí dentro del templo, la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando salimos de aquí? ¿Qué pasa cuando salimos de las instalaciones de la iglesia? ¿Qué pasa cuando llegamos a nuestro hogar? ¿Qué pasa cuando andamos en la calle? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Cómo nos estamos comportando nosotros? ¿Podrían decir de nosotros nuestros familiares o conocidos que vivimos en santidad? Si estábamos en el mundo, hermanos, si vivíamos en el mundo, no éramos hijos de Dios todavía. Hacíamos todas esas cosas porque no conocíamos de Cristo, porque no conocíamos la verdad de Dios. Nos era normal vivir de esa manera, porque es nuestra naturaleza. Pero hemos venido a los caminos del Señor. Y muchos de nosotros parece que no hemos cambiado, hermanos, en esa manera. Porque verdaderamente nosotros podemos engañar a la gente. Hay un canto por ahí de una rondalla que dice que podemos mentirle a la gente por la manera en cómo nos vestimos, por la manera en que hablamos, porque traemos una Biblia con nosotros. Pero ¿qué tal a Dios? Porque tal vez pudiéramos engañar a los que nos ven en el trayecto de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia. Pero ¿qué pasa con nuestros otros familiares que nos conocen de toda la vida? ¿Qué pasa con aquellos amigos con los que crecimos? ¿Verdaderamente podemos a ellos mostrarles que vivimos en verdad, que estamos en santidad con Dios? ¿Que nos hemos apartado de todo aquello que el Señor nos ha pedido que nos alejemos? Muchas veces, hermanos, retomando un poco a la predicación del pastor, de los corazones tibios y la hipocresía y todos esos puntos que se vieron anteriormente, podríamos decir que nosotros somos hipócritas, hermanos. Porque podríamos mostrarle santidad a quien nosotros queramos, pero a Dios no lo engañamos. Nos engañamos a nosotros mismos, hermanos. Porque muchas veces ni la gente que nos ve nos cree, a pesar de que nosotros le podemos mostrar la mayor santidad posible. ¿Qué pasa con aquellos vecinos que nos escuchan
día, noche, tarde. ¿Pueden decir que estamos en santidad? ¿Pueden decir, a él le creo que es cristiano, que es hijo de Dios porque vive en santidad? Porque no le he escuchado que blasfeme, no le he escuchado que diga algo malo, sino que en todo tiempo ha demostrado que es un hijo de Dios, que ha demostrado que está en santidad, que está apartado de las cosas del mundo. Muchas veces caemos en el juego, hermanos, por cuestiones de que son compañeros de trabajo, por cuestiones que son compañeros de escuela, por cuestiones que son conocidos de mucho tiempo, de seguirles la corriente en cosas que nosotros sabemos que está mal. Ahí ellos dicen, mira el hipócrita, no es santo. Se dice ser muy santo, va a la iglesia y según él hace buenas cosas. Pero aquí yo me doy cuenta que él no vive en santidad, que no es lo que dice que es. Y muchos de nosotros así estamos, hermanos. Nos dejamos llevar por la carne, por lo que el enemigo pone delante de nosotros. Recordaba el pasaje también de José, cuando huye de la tentación, cuando huye de la esposa de Potifar. Él dijo, no pecaré contra Dios y contra su amo. O sea, él tenía la tentación. Pero él se rehusó, hermanos. Él decidió apartarse. Le dio la espalda a la tentación. Se apartó de ese mal, se apartó de ese pecado que estaba a la puerta. Y así, hermanos, nosotros tenemos la tentación y en lugar de hacer lo que hizo José, hacemos lo que hizo David. Todavía maquinamos cómo le vamos a hacer. Todavía vemos cuál es la mejor manera para hacerlo, tratando de engañar a los demás. Debemos vivir en santidad, hermanos. ¿Por qué debemos de vivir en santidad, hermanos? Voy a darles unos puntos del por qué debemos vivir en santidad. Bueno, primero que nada, antes de ir a los versículos, debemos de vivir en santidad porque a nosotros mismos nos conviene, hermanos. Nos conviene porque si nosotros estamos en santidad, estamos agradando a Dios. Estamos siendo obedientes. Tenemos bendiciones de parte de Dios. Porque el servicio para Dios sería con gozo. Sería con alegría. No sería reprochando, no sería renegando como muchas veces lo hacemos cuando estamos sirviendo para Dios. ¿Por qué? Porque estamos en santidad, estamos en comunión con Dios. Por eso es bueno, hermanos, estar en santidad. Vamos a leer en Levíticos, hermanos, capítulo 11. Levítico 11, versículo 44. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Levítico 11, verso 44, dice la palabra de Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra.
Vamos a dejarlo hasta donde dice, porque yo soy santo. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. O sea, ¿por qué debemos ser santos, hermanos? ¿O por qué el cristiano debe ser santo? Porque Dios lo manda. Porque Dios quiere que seamos santos, que vivamos en santidad. Dice, os santificaréis. O sea, Él nos está mandando a santificarnos, hermanos. Hemos sabido que la santidad o el ser santos no quiere decir que vamos a ser igual que Cristo, que nunca vamos a pecar y todas esas cosas, porque sería difícil por nuestra naturaleza. Pero sí que nos apartemos de todo aquello que nos pueda hacer pecar. Que nos apartemos lo más posible de las cosas del mundo. Lo más que podamos estar en comunión con Él. Voy a ir al libro de Isaías, hermanos. Isaías capítulo 1. Versículo 16. Isaías 1:16 dice la palabra de Dios así: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y si leemos el 17, dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Pero vemos que dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de nosotros delante de Dios, dice. O sea, nosotros nos tenemos que limpiar, nos tenemos que apartar del mal, hermanos. Eso es que nosotros busquemos la santidad con Dios, que nos apartemos, que nos limpiamos. ¿Cómo nos limpiamos de la maldad, hermanos? Con el arrepentimiento, porque Cristo nos ha limpiado por su sangre que derramó por nosotros en la cruz. Hebreos capítulo 2, hermanos. Hebreos capítulo 12, verso 14. Dice la palabra de Dios así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nuevamente, hermanos, vemos en estos versículos que Dios nos manda santidad. Dice, seguid la paz con todos, o sea, estar en paz con los demás. No tenemos por qué guardarles rencor, no tenemos por qué insultarnos, no tenemos por qué tener pleitos o enemistades con los demás. Debemos perdonar, tenemos que vivir en paz con los demás. ¿De qué manera lo hacemos? Estando en santidad, estando en comunión con Dios. Dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Todavía da promesas el Señor por la santidad. En estos versículos que hemos leído, hermanos, vemos que Dios lo manda, que Dios quiere que busquemos la santidad, que vivamos en santidad para con Él. Hay muchos más versículos donde el Señor manda que busquemos santidad, hermanos. Dice, ¿por qué? Porque Dios lo manda. ¿Por qué más? Porque a Dios le agrada. Romanos 12:1, vamos a leer, hermanos. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A Dios le agrada que estemos en santidad. Si nosotros nos presentamos santos delante de Dios, Él se agrada de nosotros. Solamente estoy mostrando unos puntos de por qué debemos buscar la santidad en nuestras vidas, hermanos. Voy a leerles Mateo, capítulo 5.
verso 8, dice la palabra de Dios así. Mateo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón, los que han limpiado ese corazón, los que han mantenido ese corazón en santidad, los que se han apartado del mal. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dios se agrada de nosotros, hermanos, si nosotros vivimos en santidad. Voy a ir nuevamente al libro de Isaías, hermanos. Isaías 35. Isaías capítulo 35, versículo 8. Dice la palabra de Dios así. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Se llamará camino de santidad, hermanos. O sea, aquí el Señor nos está hablando de que es un camino de piedra, dice. Podamos tener tropiezos, pueda haber luchas, pueda haber pruebas. Pero dice que tenemos que seguir en santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, dice. El Señor estará con nosotros, se agrada de nosotros y Él estará con nosotros si nosotros estamos en santidad. Por muy difícil que sea el camino, el Señor promete estar con nosotros. Por eso dijimos, hermanos, porque Dios lo manda, porque Dios le agrada. Otro punto, hermanos, por el cual debemos buscar la santidad es porque Dios nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Porque Dios nos ha llamado a nosotros. Voy a ir al libro de Lucas, hermanos. Libro de Lucas, capítulo 1. Versos 74 y 75. Lucas 1, 74 y 75. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Que librado de nuestros enemigos, sin temor le sirvamos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Qué dice? Librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Porque Él nos escogió, hermanos, Él nos llamó, dice que en santidad delante de Él todos nuestros días debemos de servirle. O sea, Él nos escogió, pero ¿para qué nos escogió? Para que le sirvamos. Que librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Voy a leer Efesios, hermanos. Efesios capítulo 1. Versículos 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está, hermanos, Él nos escogió, dice, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero algunos de nosotros parecemos dálmatas. Bien manchados. Así que, hermanos, pues hay que buscar la santidad y limpiar esas manchas que traemos en nosotros todavía, en nuestras mentes, en nuestro corazón. Aquí adelantito, hermanos, en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice la palabra de Dios así. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El 13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero aquí está, dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo nos vestimos como escogidos de Dios, hermanos? Buscando la santidad, vistiéndonos de la santidad de Dios en nuestras vidas. Para que así nuestros ojos puedan ser abiertos, hermanos. Para que así nosotros podamos mostrarle al mundo que verdaderamente Dios hizo el cambio en nosotros. Voy a regresar al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, 22. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, Dios nos llamó, hermanos. Dios dice que habéis sido libertados de pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, Dios nos llamó, Él nos salvó a nosotros, Él nos escogió a nosotros. Fuimos libertados por Él. De nuestro pecado. Somos santificados por Cristo y como fin nos da la vida eterna. Pero dice también, y hechos siervos de Dios. Somos siervos, estamos para servir a Dios. Cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, nuestro vivir en santidad, hermanos, es porque Dios lo manda, porque a Dios le agrada, porque Él nos escogió y para que nosotros le sirvamos a Dios. ¿De qué manera estamos buscando nuestra santidad? ¿Qué de estas cosas estamos haciendo nosotros para tener la santidad y tener esa comunión con Dios? ¿Verdaderamente estamos obedeciendo? Porque dice que Él lo manda, Él lo está pidiendo de nosotros. ¿Estamos obedeciendo a eso nosotros, su palabra? ¿Le estamos agradando nosotros con nuestra santidad a Dios? ¿Hemos entendido que Dios nos escogió a nosotros y no nosotros a Él? ¿Le estamos sirviendo de verdad a Dios? ¿Le estamos sirviendo al hombre acaso? ¿A quién queremos agradar? ¿A Dios o al hombre? Nuestra santidad, hermanos, nuestro servicio debe ser para Dios.
no para el hombre. Si nosotros le estamos agradando a Dios, Dios nos da gracia para con los demás. Efesios 4:12, hermanos. Efesios 4:12. Dice la palabra de Dios aquí en Efesios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ¿para qué dice? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Cuál es tu ministerio para el Señor? ¿Qué ministerio tienes tú para el Señor? Recuerden que no solamente se trata de la iglesia. Si lo haces en la iglesia y en la iglesia para el Señor, qué bueno. Pero también tenemos un ministerio en nuestros hogares, cada uno de nosotros. Tenemos familiares a quienes hablarles de Cristo. Muchas veces nosotros pedimos oración por nuestros familiares, pero no somos buenos para hablarles o tratar de visitarlos y por lo menos invitarlos a la iglesia. Queremos que todos se conviertan, pero pues nosotros no les hablamos a ellos. No intentamos hacer las cosas también que nosotros debemos hacer. Dice la palabra de Dios, es necesario hacer aquello sin dejar de hacer lo otro. Es verdad, tenemos que traer nuestras cargas, oremos unos por otros, pero no le vamos a dejar la carga al que está orando por nosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Está mal que haga esta comparación, pero el mundo dice que la Biblia dice que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Es verdad que no lo dice la Biblia, pero es un dicho que es muy cierto, porque si no te ayudas tú, ¿quién te va a ayudar? Verdaderamente la palabra de Dios no dice eso. Pero Dios nos ha mandado a nosotros para que hagamos las cosas. Que dice la palabra de Dios, así, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación de nosotros, hermanos, como iglesia. Que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y a regresar nuevamente a Romanos, capítulo 6. Ya andamos cerca del otro que leímos. Versículo 19 dice la palabra de Dios así. Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que seáis como que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, que ahora nos presentemos nosotros para servir a la justicia, para servir a la verdad, para servir a Dios. ¿A quién le estamos sirviendo, hermanos? Nosotros. Como les dije antes, venimos y decimos que le servimos a Dios. Pero si estamos renegando, Dios no se agrada de eso. No lo estamos haciendo para Dios. Es cierto que muchas veces no tenemos ganas para ir a ganar almas. Pero si uno se pone en las manos de Dios, el Señor hace la obra. Y sabemos que es de Él la obra, no de nosotros. Pero si vamos a ir renegando, ¿a qué vamos, hermanos? Y voy a ir, no, porque está haciendo mucho calor, no tengo ganas, qué fastidio, que esto y que el otro. O sea, ¿a qué vas? ¿A desanimar a los demás? Tampoco es permiso para no ir, pero el pastor, mejor busque la santidad del Señor, hermanos, y póngase a cuentas con el Señor. Si no tiene ganas, pídale al Señor que le dé las ganas.
Que verdaderamente hay veces que también dice el pastor, hermano, ¿puede hacer esto? Pues no quisiera, pero pues, Señor, ayúdame porque yo no quiero. Y hay veces que le digo al pastor, no, no quiero, pero pues, usted dice. Pero pues, hermanos, hay que buscar la voluntad de Dios y buscar la comunión con Dios y hacerlo de buena manera. No porque no tengamos ganas quiere decir que no lo vamos a hacer. Si nos ponemos en las manos de Dios, el Señor nos ayuda para que lo podamos hacer de buena manera. Por eso es mejor buscar la santidad, para poder tener esa íntima comunión con Dios y que el Señor sea quien nos guíe. Tanto en nuestras decisiones que podamos tener en el ministerio de la iglesia, como las decisiones que podamos tener en el trabajo, las decisiones que podamos tener en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos. En cada decisión que podamos tomar, hermanos. Si estamos en santidad, es que tenemos una buena comunión con Dios. Si tenemos esa buena comunión con Dios, Dios nos va a guiar a la dirección correcta. La importancia, hermanos, de la santidad es el tema que traigo yo. ¿Por qué la importancia? Dijimos porque es algo que Dios manda, algo que a Dios le agrada, que Él nos escogió a nosotros y que es para servirle. Es la importancia de la santidad, la obediencia a Dios. Porque si nosotros nos mantenemos en santidad, estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Por eso les decía, no habría tanto que buscarle si nos ponemos a ver el versículo que dice, sed santos porque yo soy santo. Simplemente Dios lo manda y eso debería de bastar para nosotros. Como lo mismo es, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso debería de bastar para nosotros, hermanos. Pero nuestras manchas en nuestro corazón, nuestros ojos vendados, que nos permiten que lleguen a nosotros las maquinaciones del enemigo en nuestras mentes, en nuestro corazón, no nos permite estar en santidad y ser obedientes a Dios. Porque el enemigo pone el dardo ahí, pone la piedra enfrente y nosotros vamos y nos tropezamos con ella. Y la vuelve a poner y volvemos a tropezar con la misma piedra. O sea, viendo que está ahí el tropiezo, no le sacamos la vuelta. Volvemos a caer. Yo creo por eso dijo el Señor ahí, que por más torpe que seas, no los dejaré extraviarse. Porque podemos ser torpes, pero si nosotros estamos en santidad, el Señor nos va a llevar de la mano, nos va a guiar. ¿Por qué la importancia de la santidad? Porque es nuestro deber como cristianos, hermanos. ¿Queremos ser la luz del mundo? ¿Queremos ser la sal de esta tierra? Es nuestro deber vivir en santidad y mostrarle a todos aquellos que nos rodean que Dios verdaderamente existe, que Dios transforma las vidas y no solamente el pensamiento de uno, sino que cambia el corazón y cambia todo de nuestro ser. Voy a leer Primera de Pedro, hermanos, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios así. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La iglesia, hermanos, nosotros somos ese pueblo adquirido por Dios. Dice que deberíamos de ser una nación santa.
Somos linaje escogido. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Estamos anunciando nosotros esas virtudes? ¿Qué virtudes tenemos que anunciar, hermanos? Si la gente nos conoce y ve el cambio en nosotros, únicamente tenemos que predicar el Evangelio. Si nosotros verdaderamente vivimos en santidad. Pero si no estamos viviendo en santidad, por más que prediques el Evangelio, va a ser difícil que alguien te crea. ¿Por qué va a ser difícil? Porque va a decir, pues miren, el hermanito, o sea, me viene y me predica el Evangelio, que Dios es bueno, que Dios cambia, que Dios esto, pero él no ha cambiado su vida. Entonces, hermanos, es nuestro deber vivir en santidad. Y los puntos que les traía eran estos. Dios manda que vivamos en santidad. A Dios le agrada que estemos en santidad. Él nos escogió y lo hizo para que le sirvamos. Por eso la importancia de la santidad, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, Padre, porque usted ha sido bueno, Padre, para con nosotros. Mi Dios, quiero poner en sus manos, Señor, esta palabra, Señor, que usted ha traído a mí, Señor, y que, mi Dios, principalmente, Padre, a mí me ha hablado, Señor, y mi Dios, confiando, Señor, en que usted ha llevado su palabra a cada corazón, Señor, a cada oyente. Mi Dios, a los que están aquí presentes, Señor, y a los que están a través de las redes sociales, Padre. Mi Dios, le ruego, Señor, por aquellos, Señor, que hay algo, Señor, que debemos cambiar en nuestros corazones, en nuestras mentes, Padre, usted nos ayude, mi Dios. Que verdaderamente, Señor, podamos retener su palabra, podamos, Señor, poner en práctica, Señor, en nuestras vidas la santidad, Padre, que usted demanda de nosotros, Padre. Mi Dios, yo le ruego, Padre, que usted obre, Señor, tanto en mí, mi Dios, como en cada uno de los hermanos que han escuchado, Padre, el mensaje. Mi Dios, yo quiero invitarles, Padre, si hay alguno, Señor, que necesite arreglar cuentas con usted, Padre, pues que lo haga, Señor. Mi Dios, verdaderamente, Señor, sabemos que el altar está abierto, Señor, está disponible para aquellos que quieran venir a sus pies. Y mi Dios, ponerse a cuentas con usted, Padre. Verdaderamente, Señor, yo reconozco que necesito, Padre, mejorar mi santidad. Padre, y Señor, usted me habló a mí, Señor, desde que estaba realizando el bosquejo, Padre, y yo creo, Señor, que lo hizo desde que me dio el tema, Padre, porque usted conocía mi corazón, Señor. Padre, le ruego, Señor, por cada uno de nosotros, que usted obre, Señor, conforme a su voluntad, mi Dios, su misericordia, y que, Señor, cambie verdaderamente nuestras vidas, Señor, y podamos servirle con ese gozo, Señor, en santidad, Padre, cada uno de nosotros, mi Dios. Padre, dejo esta invitación abierta, Señor, para que usted obre en cada uno, Señor. Aquellos, Señor, también, Padre, que no le conocen, Señor, pues, mi Dios, yo le ruego, Padre, para que usted hable a sus corazones, Señor, y si hay alguno, Señor, que no le ha aceptado, que no le ha reconocido como su Salvador, Padre, pues, le invito, Señor, para que levante su mano, Señor, o nos lo haga saber, Padre, y orar por él, Señor. Padre, le doy gracias, Señor, porque usted ha sido bueno, mi Dios, y le ruego, Señor, por todos aquellos que nos están mirando, Señor, o nos están oyendo, Padre, en esta tarde. Que usted, Señor, transforme esas vidas, esos corazones, Señor, y nos ayude a vivir en santidad a cada uno de nosotros, Padre. Mi Dios, le pido por ello, Señor, le doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús.